Continuando con Romanos capítulo 8, versículo 24. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Les decía que ante la muerte de un ser querido es normal sentirse uno acongojado y es completamente normal extrañar a esa persona. Claro, se extraña muchísimo a esa persona y eso arruga el espíritu de cualquiera, ¿cierto? Pero también sé, y por esa experiencia con mi mamá lo sé, de que esta esperanza lo mantiene uno tan anclado al cielo. No voy a decir aterrizado, porque estaría completamente lo contrario. No quiero estar aterrizada, quiero estar en el cielo, con la esperanza en el cielo, no en la tierra. Entonces no sé cómo decirle a eso, pero anclada al cielo y a lo que conocemos por la palabra de que será esa vida en el cielo, de que eso le trae a uno a la vez una paz y un gozo. Así que si alguien, por ejemplo, no me vio a mí llorar o no me vio a mí como entristecida, esa sería la explicación, ¿sí? El conocer, el haber hecho algunos estudios sobre el cielo, he aprendido algunas cosas sobre el cielo y el haber sabido eso para el momento en que mi mamá partió, eso me mantuvo anclada al cielo y a esa esperanza, y esa esperanza no deja desfallecer a nadie. Así que simplemente un comentario y para que entiendan que esa esperanza, nosotros somos salvos en esperanza, ¿sí? Esa esperanza viene. Si algo se está esperando, quiere decir que es a futuro. Pero si tengo esperanza, es porque estoy convencido de eso. El que no está convencido de su salvación no tiene esperanza, y el que no tiene esperanza, desafortunadamente no va a tener fe, porque la fe, la esperanza es la que le da es la sustancia para que de allí arranque una fe. ¿Cómo yo voy a tener fe, por ejemplo, en cuanto a eso de mi mamá? La seguridad al 100%, 100% de qué es irse al cielo a los brazos de papá Dios. Allí no hay temor, no hay temor, no hay sufrimiento. Entonces, eso es lo que les digo, que es importantísimo que estén completamente seguros de su salvación. Y por favor, si hay alguien que no está seguro, búsqueme por el privado, pregúntenme, díganme o pregúntenle al Señor, o mejor dicho, pero hay que hacer algo, porque tenemos que estar 100% seguros de la salvación. Yo lo digo porque en ocasiones he escuchado a personas que dicen, pues yo espero que sí, pues si no hago nada de aquí a eso, de pronto sí me voy al cielo, y todavía oigo titubeos y dudas. Y hay que empezar por entender que la palabra del Señor dice, tan lejos como el oriente del occidente, así el Señor separó nuestros pecados. O sea, para allá se va y para allá se va. Miren la misericordia del Señor, que la sangre de Jesús es suficiente. No creer eso es pensar que la sangre de Cristo fue insuficiente, nos sirvió para salvarnos. Entonces esa es la primera cosa que un cristiano debe tener más seguro de, que mejor dicho, no hay nada que debemos estar más seguros que de nuestra salvación. ¿Ok? La salvación, si leen Efesios 6, cuando dicen que para defendernos de esta vida, las guerras espirituales, tenemos que ponernos el yelmo de la salvación. El yelmo es el casquito. ¿Por qué habla eso? Porque la salvación, si yo estoy segura de que yo soy salva, a mí el enemigo no me va a venir a meter cosas. Por eso dice el yelmo de la salvación, ese casco que me protege la cabeza donde están esos pensamientos que pueden venir malos, ¿sí? Que pueden generar malas emociones y malas acciones. Por eso es el casco, el casquito, el yelmo, le dice la Biblia.
de la salvación. Y pues hay otras partes de esa vestimenta de la armadura de Dios, pero necesitamos saber de nuestra salvación. Es parte de la armadura de Dios. Y eso, hasta ahora, en este momento, el Espíritu Santo me lo revela. No lo había nunca pensado. Pero de verdad, si leemos Efesios 6:10, donde habla de que nuestras armas no son de esta tierra, sino poderosas en Dios, son armas espirituales. Y miren esta alarma, ahí me lo está diciendo el Espíritu Santo en este momento. El yelmo de la salvación es una de esas armas para defendernos. Si no están seguras de la salvación, no van a tener esa arma, un arma menos que tienen para defenderse de las acechanzas del enemigo. Amén. Espero que ese sea un amén grande, porque eso se lo mandó el Espíritu Santo en este momento. Bueno, entonces, estamos hablando de algo a futuro, pero tenemos que tener la esperanza de que ese futuro es verdad. Porque, aunque no lo vemos, dice aquí que no lo vemos, perdón, vuelvo y leo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. O sea, si ya estuviéramos viendo esa salvación, no había que esperarla, pero el Señor nos dio esa esperanza para que la tengamos mientras esperamos a ese futuro, ¿sí? Eso es básicamente lo que quiere decir esto. Si tenemos esa esperanza, entonces vamos a aguardar con paciencia a que llegue ese día. Continúo, verso 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. En otras palabras, aquí el Señor nos está diciendo que no sabemos en realidad orar. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ay, Espíritu Santo, ayúdame a explicar esto. Bueno, escuchen. Primero analicemos esto. El verso 26 empieza diciendo, y de igual manera, o sea que si dice y, quiere decir que eso lo está conectando con el verso anterior, ¿cierto? El verso anterior estábamos hablando de la salvación, la esperanza y todo eso, y veníamos diciendo de que viene la redención del cuerpo, pero ya está la redención del espíritu hecha, y que la de la mente, pues está en proceso de renovación nosotros de este cassette. Entonces, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. A ver, somos un cuerpo tripartito. De nuevo, alma, cuerpo y espíritu. El espíritu ya es perfecto. Nuestro espíritu, créanmelo, aunque esto suene raro, es perfecto como Jesús es perfecto. Y lo dice la palabra de Dios. Como les digo, como es espíritu y es interno, no lo vemos. Y como nos portamos mal, no lo creemos, porque uno dice, yo todavía tengo malos pensamientos, todavía se me salen malas palabras, todavía me da rabia con el vecino, con mi hermana o mi hermano, todavía yo, ¿cómo puedo ser yo perfecta en el espíritu si soy un ser tan imperfecto? Bueno, porque lo perfecto es el espíritu. El cuerpo no lo es, el cuerpo se enferma, se engorda, mejor dicho, todas estas cosas. La mente, si la baila llena uno de películas de violencia, de novelas donde no hay sino infidelidad, todo eso se le va metiendo a uno acá. Entonces, esa mente es muy fácil de que quede depravada también. La influencia a la mejor amiga que ni siquiera cree en el Señor, o lo que uno ve o lo que uno escucha, o la música que escucha, mensajes subliminales, toda esa cantidad de basura que uno escucha allá afuera corrompe la mente. Entonces, ¿qué pasa? El Señor entiende que tenemos debilidades, porque en el espíritu podríamos, dice la palabra de Dios que tenemos hasta la mente de Cristo, pero nosotros no lo utilizamos, no lo hemos explorado, no lo sabemos todavía, estamos en un proceso de maduración y entonces tenemos muchas debilidades, debilidad en el cuerpo, debilidad en el espíritu. Entonces dice aquí, de igual manera el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues no, dice, no sabemos cómo orar, dicen otras versiones, en realidad no sabemos cómo orar.
¿Por qué? Porque la mente, como está tan contaminada con tanta cosa, todo lo que le ha enseñado a uno, la ciencia, la religión, mejor dicho, tanta cosa que tiene la mente contaminada, aún para orar. Si yo tengo una necesidad y me pongo, Señor, tal cosa, tal otra, a veces puedo estar orando con lo que mi mente cree y puedo estar pidiendo lo que no es. ¿Sí me entienden? Puede que yo en mi mente inocente piense que estoy pidiendo lo correcto para mí. Por ejemplo, en el caso de una enfermedad, yo puedo estar pidiendo, Señor, que todo salga bien con tal cosa, cuando quizá el Señor, como Dios lo sabe todo, si Él intercede por nosotros en nuestra oración, quizá la oración podría ser de tal forma que el Señor quite el obstáculo y yo no necesite eso que estoy pidiendo. Ojalá me estén entendiendo, pero lo que básicamente esto quiere decir que nuestra mente se puede interferir y puede interponer, perdón, entre lo que nosotros necesitamos y Dios, porque quizás podemos orar por las cosas incorrectas. Pero si el Espíritu Santo intercede por nosotros, ahí ya, miren lo que dice, el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones, si ve como él sí lo sabe todo, no solamente los corazones, sino miren lo que dice acá, no solamente sabe tu corazón, él sabe tu necesidad, ¿cierto? Sino que también mire que es conforme a la voluntad de Dios. Entonces tenemos ese intercesor, ese intermediario, ese ayudador que le dice la palabra de Dios al Espíritu Santo, el ayudador que está entre nosotros, nuestra necesidad que está aquí en el corazón, y Él entra allá y la conoce, la verdadera necesidad, no quizás la que nosotros que creemos que necesitamos, porque nosotros en nuestra ignorancia podemos creer que necesitamos ciertas cosas y no es eso. Pero como Él sí sabe, Él intercede además con respecto a mi necesidad, más la voluntad de Dios, une la voluntad de Dios con mi necesidad y de ahí solo puede salir algo bueno. De ahí lo único que sale es bendición y bondad y mejor dicho, ¿cierto? Entonces, aunque no les puedo explicar muy a fondo, porque sé que muchas no entienden parte de lo que es la vida en el espíritu y dejar ser lleno del Espíritu Santo y dejarse ser guiados por el Espíritu Santo, pero sepan que eso se puede, que es un proceso, que por ejemplo yo lo estoy aprendiendo y que una vez uno logra eso, el estar, dejar que sea el Espíritu Santo el que ora por ti es una cosa poderosísima, poderosísima. Y parte de eso, no lo es todo, pero parte de eso es la oración en lenguas, el hablar en lenguas. También para eso el Espíritu Santo da dones. Por ejemplo, cuando uno está viviendo en el Espíritu, por eso tenemos que estar congregados en una iglesia donde estén todos en un mismo sentir. ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo da dones espirituales a los miembros de la iglesia. Entonces, por ejemplo, un miembro de la iglesia tiene una situación económica grave, está muy mal, necesita ayuda, no tiene trabajo, muchas cosas le están pasando, ¿cierto? Entonces viene el Espíritu Santo, esa persona conoce al Señor e intercede y deja que el Espíritu Santo interceda por él. Y entonces viene otro, entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo tan bello? Le da un regalo espiritual a otro miembro de la iglesia, por ejemplo, una palabra de sabiduría, o le da en este momento se me escapan los nombres de los dones del Espíritu Santo, pero puede ser una palabra, o puede ser el don de milagros, algún don a esa otra persona para que esa otra persona venga y sea de bendición para este que está en una necesidad. ¿Sí ven cómo opera el Espíritu Santo? A veces es así. Entonces, miren la importancia de estar rodeados de personas llenas del Espíritu Santo. Por eso tenemos que estar en una iglesia que esté llena del Espíritu Santo,
donde se vean los frutos del Espíritu, ¿sí? El don de fe es uno, el don de fe, el don de milagros, el don de palabra, donde le dé una persona de repente sabe sin explicación del por qué, sabe la necesidad que tiene el otro y va y le dice, el Espíritu Santo dice que tú debes aplicar, por ejemplo, para un trabajo en tal oficina, que tal, puede que esa sea la respuesta, no sé, estoy poniendo un ejemplo, pero esa fue una respuesta y el Espíritu Santo coordinó todo eso. Pero eso no pasa automáticamente. Aquí nosotros tenemos que colaborar. De hecho, la palabra que dice aquí, y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda, esa palabra ayuda fue traducida de una palabra que en el lenguaje, ¿cuál sería el lenguaje aquí? Yo no me acuerdo, yo no soy experta en esto, no sé si es hebreo, si es griego, el lenguaje original, pero sé que esa palabra quiere decir que sostener algo junto contigo. Esa palabra, pues, ayudar, ¿cierto? Entonces, es como sostener del otro lado, pero contigo. Es decir, no es que como que yo hago y dejo que el espíritu trabaje, yo cierro la mente y aclaro la mente, como dicen otras culturas, otras religiones, y entonces el espíritu toma posesión de mí y hace lo que le dé la gana. No, mire que eso de que nos ayuda quiere decir que yo también tengo que participar, ¿sí? Entonces, imagínense, si uno piensa que él lo hace todo y entonces yo simplemente, mi trabajo es simplemente recibir y esperar ahí quietica, no. Entonces, ahí está la parte de uno, de estar metido con el Señor. Si hay necesidad de ayuno, acuérdense que ya aprendimos para qué es el ayuno. El ayuno me agudiza los sentidos para yo no estar en la carne, sino en el Espíritu, para yo escuchar la voz del Espíritu Santo a que me ayude en cierta situación, en cierta cosa. Entonces, miren que yo coopero también. Él me ayuda, no dice que Él me lo hace todo. Entonces, bueno, no voy a ahondar más en eso, pero a grosso modo, esa parte del Espíritu Santo, eso es hermosísimo y espero que algún día podamos entrar más en todo lo que es Espíritu Santo. Bueno. Lili, Lili, yo no entiendo esa parte que el espíritu con gemidos, ¿cómo es? ¿Gemidos Sí, qué mi quiere Fabi, decir? ¿Cómo es? por eso les digo que yo sé que más o menos a dónde están ustedes en este momento y no quise ahondar más porque hay que entender muchas cosas. En esto incluso hay controversia. Algunas personas creen que los gemidos indecibles se refieren a hablar en lenguas. Algunas de ustedes nunca han estado expuestas al don de lenguas y hablar en lenguas, pero hay varias posiciones en cuanto a ese verso. Unos creen que se refiere a hablar en lenguas, otras personas dicen que no se refiere a eso o que no es exclusivamente a eso, sino esos gemidos indecibles. Les voy a decir lo que yo sé, pues, ya que Fabiola pregunta. Eso, hay varias traducciones y esos gemidos, cuando uno gime, es cuando uno está en un dolor profundo, que a veces ese dolor profundo se convierte hasta en rabia. Síganme en que va para algo. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Si alguien está muy condolido por la muerte de alguien, puede que es un dolor profundo. Hay gente que gime, pero es una cosa impresionante, la conmoción, ¿cierto? Los gemidos, pero a la vez puede tornarse en un odio y en un enojo con la muerte o algunos hasta con Dios o en un enojo, ¿cierto? ¿Sí me entiendo? Me hago entender, perdón. Entonces, se está refiriendo a esos gemidos indecibles de que cuando el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros, las personas que son más avanzadas, pues yo apenas estoy empezando en practicar estas cosas, pero hay testimonios de algunas personas que empiezan a interceder en el espíritu y de repente viene este gemido que ellos no saben de dónde viene, ¿sí? Y el espíritu intercede, pero de seguro la respuesta a su oración les llega después de esto.
La palabra misma nos enseña, eso lo veremos después, que cuando uno ora en el Espíritu, está usando la fe más sagrada que uno pueda tener. Miren lo importante que es y miren que eso nosotros no lo estamos utilizando y no nos lo están enseñando en las iglesias. Pero dicen que es la fe más, digamos así, más pura, más alta, más santa que hay cuando se ora en el Espíritu. Y eso corta, porque acuérdense, acabamos de leer que eso es de acuerdo a la voluntad de Dios y a nuestra necesidad. Él la une el Espíritu y la respuesta viene. Y si hay obstáculos, si el demonio de alguna forma está poniendo obstáculos a que recibamos la bendición, tal cosa, tal otra, se va, el obstáculo se va y la bendición llega y llega más pronto si lo hacemos de esta forma, ¿sí? Entonces, para volver a eso, para darles un ejemplo de esos gemidos, la misma palabra que se utiliza ahí para gemidos se utilizó en el ejemplo 2 veces o 3 de que Jesús lo hizo. Uno de ellos es cuando Lázaro murió. Cuando Lázaro murió, no solamente Jesús era amigo de Lázaro, sino que cuando él fue y vio a las hermanas de Lázaro tan tristes, Jesús gimió y dice que Jesús lloró, pero esa palabra allí en varias traducciones, es la misma palabra que quiere decir que él en el espíritu tuvo esa constricción profunda, profunda, profunda. Y miren cómo resucitó después de eso a Lázaro. No solo eso, sino que no quería ahondar mucho en esto, pero cuando él, después de ese gemido de Jesús, él pudo ver que Lázaro iba a resucitar. Miren que ya me van a hacer entrar más a fondo con esto, pero ¿por qué lo digo? Ustedes dirán, pues sí, porque Él es Dios, ¿cómo no vas a ver? No, señora, tenemos que partir de una base, de que nos olvidemos que Jesús era 100% Dios, pero también 100% humano. Y acuérdense que les dije que como humano, miren que Él tuvo que ayunar también para recibir para empoderarse con el Espíritu Santo. Entonces, él también oró en el Espíritu y ese gemido que tuvo, miren que ahí después de eso pudo resucitar un muerto, resucitó a Lázaro. Y no solo eso, sino que antes de él ver la tumba, él no estaba dentro de la tumba, dice que él estaba fuera y él en el espíritu vio a Lázaro resucitado. Y yo no voy a leer ahora ese, pero los que lo quieran van y lo lean. Y dice, le dice a las mujeres que Dios ya le contestó. O sea, él vio la respuesta, él vio a Lázaro resucitado cuando todavía ni siquiera lo había llamado. Es decir, él intercedió con ese gemido en el espíritu y vio la respuesta de Dios y la dijo anticipadamente a las hermanas. Entonces, ahí es donde algunos dicen que es hablar en lenguas y otros dicen que no. El otro ejemplo que les decía de Jesús fue con lo contrario. A veces les decía que un gemido es un dolor profundo. Ese dolor profundo también es como una rabia, una ira. A Jesús le pudo haber dado rabia con la muerte, con lo que les estaba robando a las hermanas de Lázaro, ¿cierto? Nosotros somos llamados, y no me quiero adelantar, pero ese es el verso que sigue. Bueno, ahora, Jesús, cuando se metió al templo, entró al templo y vio que estaban vendiendo los mercaderes allí, ¿qué le dio a él? Le dio rabia, ¿cierto? A él le dio rabia. Entonces, gemido o sea rabia, pero eso es una rabia santa. Es esa rabia la que dice, airaos, pero no pecar. Jesús se enojó, pero no pecó, ¿cierto? Es lo que se llama una ira santa, y esa es la misma que estamos llamados a tener ustedes y yo, una ira santa, donde la ira no nos lleve al pecado. Él se enojó, entonces, y esa es la misma palabra que se usa aquí para decir de esos gemidos, ¿sí? La misma palabra traducida de estos idiomas originales. Entonces, como podemos ver, es algo después de que esto sucede, grandes cosas pasan. Así que estos gemidos, no les puedo, para contestarle a Fabiola, yo no sé la respuesta exacta, pero como les digo, hay como dos
dos tipos de explicaciones, dos posiciones respecto a eso, pero ahí más o menos se las expliqué las dos. Y ya, bueno, el Espíritu Santo nos seguirá revelando hacia cuál, pero de que orar en lenguas ayuda, ayuda. Y no les he explicado el por qué, pero es que cuando uno ora en lenguas, esas lenguas no es un lenguaje que nosotros conocemos. Entonces, ¿qué pasa? Que como no es un lenguaje que no conocemos, como es un lenguaje que no conocemos, no estamos pendientes de la oración. En otras palabras, lo que les decía ahora, nuestra boca al orar a veces la puede embarrar y pedir lo que no debemos pedir. Entonces, al orar en lenguas, ahí no estamos usando nuestro raciocinio porque ni sabemos, a menos que tengamos el don de interpretación, no sabemos qué estamos diciendo. Pero entonces nuestro espíritu es el que ora. Es que eso es lo que hay que decir ahí. Cuando estamos orando en lenguas, el que está orando es nuestro espíritu. Cuando no, cuando yo me siento simplemente a orar, no estoy diciendo que sea mal orar, ojo, pero cuando yo me siento a orar por mi necesidad con mis palabras, Padre, estoy en la olla, ayúdame, Señor, a salir de esta situación. Mira que le debo a esto, la situación está difícil, me van a matar, me andan persiguiendo, Cuando yo estoy orándole al Señor, de esa forma puedo estar la requete embarrando. Entonces, la mejor forma sería orar en el Espíritu y orar en lenguas, así esta mente no le está diciendo a esta boca decir toda esa cantidad de cosas quizás erróneas, ¿sí? Sino que es mi espíritu el que está orando en conjunción o en ayuda con el Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces eso tiene más efectividad, más validez porque va a ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo sé que esto no les va a quedar completamente claro hoy, pero al menos estamos ya poniendo unas basecitas. Amén. Unas basecitas para que después de aquí vamos ampliando estos temas. Ya solo nos queda el último verso. No, mentira, yo creo que, perdón, dejemos hasta ahí, ¿sí? Más bien dejamos desde el verso 28, lo cogemos la vez pasada porque de ese hay mucho que hablar. Entonces no me quiero entonar otra vez. Ese es, si quieren, después de hoy, ¿por qué no hacen la labor de meditar en ese verso que sigue? El que dice que todas las cosas obran para bien para los que aman a Dios. Y la próxima vez me van a dar su opinión de cómo utilizan ese verso, ¿vale? O sea, Romanos 8:28. Quedamos en el 27. Sí, quedamos en el 27 y entonces la tareita es como leer el Romanos 8:28 y meditar en cómo ustedes utilizan ese verso, cómo lo utilizamos. Sí. Bueno. ¿Listo? Sí, señor. Espérense. Ya apareció Loris.